momento de hablar, decíamos en el inicio de este programa, de que en el día de ayer y durante también esta mañana, las tendencias se refieren al nuevo Papa. Estamos hablando de León XIV, quien es el cardenal Robert Francis Prevost. Es el nuevo Papa norteamericano, nació en Estados Unidos, pero que tiene nacionalidad peruana porque ha vivido muchos años allí, en el cual también estuvo a cargo de una diócesis, ¿no? En Chiclayo, a quien también en su discurso inicial también les envió saludos. Pero para hablar un poquito también de cómo va a continuar, ¿no?, la Iglesia Católica, muchos analistas dicen que fue elegido por su diálogo, porque fue un asesor muy cercano a Francisco también, y buscan el equilibrio también por el diálogo entre el ala más progresista de la Iglesia y también la más conservadora. Creo que fue la elección también fundamental para continuar con el trabajo realizado en las cuestiones ambientales, quien Prevost también se ha manifestado en muchas ocasiones. Y otro de los puntos importantes es que fue ordenado justamente fue noviciado en la Orden de San Agustín, quien comenzó su camino en 1977, pero también fue parte de la carta que le envió el Vaticano a Estados Unidos en febrero, cuando Donald Trump hablaba de, y hablaba y también hacía, ¿no? En base a una de las posturas que tomó en cuanto a los inmigrantes, de la deportación masiva. Bueno, también se puso en contra Robert Prevost de esa política estadounidense, sobre todo del presidente Donald Trump. Desde 2015 es ciudadano peruano, ya que así también lo exige la Santa Sede cuando fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Fue vicepresidente también segundo de la Conferencia Episcopal Peruana, y también parte de la Congregación para el Clero y para los Obispos, quien luego en 2023, ya muy cercano, fue nombrado como dicasterio para los obispos, donde coordinó el nombramiento de obispos en todo el mundo. O sea que era una persona muy importante para Francisco. Participó en varias comisiones de gobierno también del Estado del Vaticano, y claramente uno que no tenía ese nombre porque se han dicho tantos nombres también a lo largo de los días, pero para algunos analistas no era un tapado. De hecho era alguien que tranquilamente podían llegar a votar, también por su cercanía a Francisco, y porque su llegada también al Vaticano se dio hace muy pocos años. Así que Robert Prevost, el cardenal Robert Prevost, es el nuevo Papa León XIV. Y vamos a escuchar, Nau, si te parece, unos minutitos nada más, un fragmento de su discurso, porque ha sorprendido no solamente a los que estaban presentes, a todo el mundo que seguía la transmisión también, sino también a la tradición, ¿no? Y a los cánones, ¿no?, que se siguen, al protocolo que se sigue en una situación como estas, en donde el Papa tiene que hablar en italiano, ¿no? Después también hay unas palabras en latín, pero en italiano sobre todo. Recordemos que es el obispo de Roma. Y se tomó unos minutos para decir, bueno, voy a hablar en español, ¿no? Porque todos dicen, es el primer papa estadounidense, pero para mí es el segundo papa americano, ¿no? Porque ellos dicen, es el primer papa americano. No, el segundo, dijo hace unos instantes también el presidente de Colombia, Petro, ¿no? Es el segundo, el primero fue Francisco. O sea, América somos todos, no ustedes solo los del norte. Así que bueno, es el segundo, y con una raíz, ¿no? Y también un sentimiento muy especial hacia Latinoamérica, hacia Sudamérica, sobre todo hacia Perú. Así que escuchamos entonces al nuevo Papa que brindaba su discurso minutos después de haber sido elegido en el cónclave. Y si me permiten también una palabra, un saludo. Y si me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos ustedes, hermanos y hermanas di Roma, de di Roma, Italia, de di Italia tutto il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser una sinodale, iglesia una chiesa sinodal, che cammina, una iglesia una que chiesa camina, che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que busca carità, siempre la cerca caridad, sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente a cerca coloro che de soffrono. quienes sufren. Era muy interesante, Nau, no sé si a vos también te pareció, que bueno, se haya corrido un poco del protocolo para hablar en español, para dirigirse a su diócesis de Perú. Creo que marca también un rumbo de fuerte presencia latinoamericana, ¿no? En el control de la Iglesia Católica. Muy fuerte. Bueno, la primera impresión que tuve cuando enteré que era estadounidense, dije, uy, Donald Trump, ya me imaginaba todo ese lobby. Después, bueno, fui conociendo quién era. Claro. Sí, que se ponga a hablar en castellano, que nombre a Perú. Y Claro. aparte, lo que nos une a Perú, Sí, a sí, nosotros. sí, E incluso ahora también uniendo todos los mundos, ¿no? El Eternauta, cuando en uno de los capítulos aparecen unos aviones de la Fuerza Aérea de Perú, también como llevando a lo que pasó en Malvinas, Claro. que nos ayudaron. Bueno, el dato que te quería contar, que te dije, Sí. te voy a contar un dato. Él fue el cura que Ujú. bendijo los aviones en el 82 que fueron para las Islas Malvinas. Mira vos, dato importantísimo, ¿no? Porque ahí también habla un poco de la unión que tenemos como países sudamericanos con Perú y sobre todo porque desde ese lugar, desde Chiclayo, salieron esos aviones que la verdad es un dato importantísimo y sobre todo que a nosotros nos toca muy en particular, ¿no? Ayer justamente teníamos un programa especial sobre Malvinas y digo, esta relación también que se hace, ¿no? Porque bueno, todos decían que tiene que ver, ¿no? El nombre, ¿no? Porque mucho se ha preguntado también alrededor de eso. Y bueno, una impronta muy importante porque el anterior León tuvo un papado muy largo, muy extenso, y también fue fundamental para la encíclica sobre el trabajo social, sobre el rol social que tiene que tener una iglesia, de acompañar a los más necesitados, pero sobre todo también con el trabajo, ¿no? De fortalecer y de brindarle apoyo a los trabajadores en todo el mundo. Estamos hablando del fines del siglo del 1800, principios de 1900, y fue fundamental el Papa León XIII en ese momento, e incluso, también otra de las noticias, es que el Papa León XIII fue quien de alguna manera también llevó a la Virgen de Luján a ser canonizada en su momento, ¿no? Que La ayer presentación. fue el Día de la Virgen. Ayer fue el Día de la Virgen de Luján, claramente. Por eso fue muy importante para la Argentina, León XIII, el anterior papa que llevó Que este lo mismo nombre. consideran el Papa de la Justicia Social, Exacto, el Papa sí. del Trabajo. Por eso, por la encíclica que recién mencionaba que había escrito él relacionada. Francisco tiene una impronta muy ambientalista, ¿no? Que tendrá que continuar también León XIV, y el Papa León XIII tenía una postura muy... porque también el contexto, ¿no? Lo necesitaba, que tiene que ver con el trabajo. Creo que de alguna manera también a León XIV también lo atraviesa una situación particular, ¿no? Con los trabajadores. Incluso con el tema del trabajo, del espíritu del trabajo, del Sí. trabajador, él es de Chicago. Él es de Chicago. Y Chicago tiene una historia Sí. muy pesada sobre del trabajador. Entonces, está cerrando por todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora hay que empezar a ver los gestos, porque el Papa Francisco lo que tenían un gran caudal de gestos hacia Simbólicos, lo, sí, hacia sí, lo sí. popular, hacia a las luchas que no se ven, No, claro. que gracias a él se visibilizaron. Ujú. Lo que sí yo noto que el Papa Francisco vamos a tener que aprender mucho porque nos dejó muchas enseñanzas y quizás la grieta no nos dejó ver eso, Sí. porque es mucho más importante de lo que nosotros percibíamos, me parece. Sí, claramente, sin lugar a dudas, creo que va a quedar también en la historia, es que fue el único papa que no siguió todo el protocolo, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto ayer a Prevost cuando sale al Papa León XIV, que tenía todos los atuendos, ¿no? Que obviamente que marca el protocolo, que en definitiva uno dice son obligatorios,
pero bueno, Francisco decidió no utilizarlos. La Cruz de Oro, por ejemplo, la vimos, no vimos, digamos, el resto de los atuendos porque con el correr de los días también y las distintas presentaciones que tenga que hacer por protocolo los vamos a ir viendo, pero detalles, ¿no? Que son detalles, que marcan que él fue un distinto, ¿no? Fue un distinto. Incluso León XIV fue nombrado cardenal por Francisco. Por Francisco, claro, sí. Dejó todo como todo armadito Francisco para que se siga la misma línea. Exacto. Y es que me parece que era necesario también, ¿no? Porque no podés destruir todo lo que vos hiciste en estos años. Por eso yo creo que se eligió tan rápido. También puede ser que se hayan puesto de acuerdo rápidamente, porque bueno, un conservador quizás hubiese hecho muchos cambios, ¿no? Y vuelta atrás. Y claro, y aparte lo que se nota que el Francisco puso mucho dinero, por ejemplo, en las iglesias con los curas villeros. Claro. Hay iglesias que no tenían techo en Capital, que bajó la plata Francisco. Y aparte, cuando me unías esto de la Cruz de Oro, todo... Siempre en Perú, yo tuve la suerte, la inmensa suerte de viajar y veía cómo la Iglesia Católica usaba los sedimentos del Imperio Inca para hacer la iglesia. Claro. Entonces vos ves las piedras incas, las construcciones incas, en las iglesias católicas, está lleno de iglesias con las ruinas del Imperio Inca. Claro. Entonces eso debe estar muy fuerte también en él. Porque también había muchas iglesias que tenían como revestidos en oro, ¿viste? Entonces, supongo que eso le hace mucho ruido. Sí, no, la verdad que sí, y me parece que es fundamental que conozca, ¿no? Que conozca Sudamérica, ¿no? Que conozca el pueblo, digamos, peruano. Es impresionante también en cuanto a, como vos decías, el catolicismo, ¿no? La cantidad de fieles que tiene. Pero también viajó a la Argentina, conoce Buenos Aires, de hecho lo conoció a Jorge Bergoglio en su momento aquí. Hincha de Boca, dicen que sí, pero tenía en su perfil, dicen, Alianza Lima. O sea que estuvo contento este año. Claro. pero bueno, dicen todos ahora que el guardia suizo que tenía que mirar los partidos de San Lorenzo para después decirle a Francisco, ahora tendrá que ver los de Alianza Lima, que ahora cambió de club. Pero bueno, para mí el título es más peruano que estadounidense. Totalmente. Yo lo siento así, no sé, lo vi. Vivió más en Perú que en Estados Unidos. Claro, por eso. De hecho, me parece fundamental eso también, ¿no? Que aparte del español le sale bastante bien. No, muy bien. Algo que no suele suceder en y otra mirada que no es tan mirada romana, es una mirada más globalista, ¿no? ¿Viste? Siempre era como que todos se encerraban en lo romano, en la mirada romana. Bueno, que abrió el panorama, eso también me gusta. Bueno, veremos si el nuevo Papa viaja a la Argentina. Si viene a la Argentina sería también muy, muy importante. Lo hizo el Papa Juan Pablo II, quien estuvo en la Basílica de Luján, ¿no? Si no me equivoco, una gran misa, ¿no? Ahí impresionante. Bueno, fue muy importante también en la casi guerra con Chile. Claro, exactamente. Sí, estuvo... Pero bueno, ojalá que venga, y si no, que vaya a los lugares donde se necesita. Donde se necesita, exactamente. Ahora está en Gaza, para mí, en Palestina. Claro, esos lugares sí, más importantes. Que también pidió la paz, ¿eh? Me parece que es fundamental porque arrancó su discurso hablando de la paz, ¿no? Que me parece que va a ser fundamental. Sobre todo también, al ser estadounidense, quizás pueda interceder también en algunas cuestiones, sobre todo que tiene que ver con el conflicto armado en distintos países. Así que bueno, estas son las noticias. Obviamente se habló en todo el mundo, es algo que repercute a nivel global, y en las tendencias casi todas tienen que ver con su nombre, con el nuevo Papa, con Perú también, a toda la gente de Perú que está muy contenta. Estados Unidos, bueno, la palabra de Donald Trump también, que se ha pronunciado, ¿no? Que dijo que se siente orgulloso y con muchas ganas de conocerlo, ¿no? Que también mencionó eso. Y también acá en Florencio Varela, el intendente Andrés Watson, también se ha manifestado, dijo: celebramos con esperanza la elección del nuevo Papa León XIV, deseamos que continúe el legado de Francisco, el camino de la humildad, la justicia social y el amor por los más humildes. Su palabra renueva la fe y el compromiso con quienes más lo necesitan. Él dijo: gracias Francisco, y vamos a continuar con esa voz tan débil, porque recordó mucho la última presentación, ¿no? de Francisco, la última misa que hizo el día de Pascuas, ¿no? Que era una voz muy débil, dijo, pero que se hacía sentir, ¿no? Que se hacía escuchar, ¿no? En todo el mundo.
Así que bueno, esa es la noticia entonces de este día viernes 9 de mayo. Nosotros continuamos hasta las 12. Esto es El Magazine, cerca tuyo.